Hola, les presento ahora en esta sección de charlas que iniciamos a una gran amiga, una amiga mía que la invité a participar en esta nueva dinámica en el canal de YouTube, y es la doctora Leticia Azucena García Sánchez. Ella es licenciada, maestra y doctora en geografía, y actualmente nos va a comentar qué es lo que está haciendo, porque más allá del doctorado, pues hay muchas otras actividades que hacer. Y pues les dejo la palabra para que nos termine de dar su presentación y que nos comente de manera breve qué es a lo que se está dedicando, porque sobre eso va a ir la charla del día de hoy, que probablemente esté dividida en dos secciones, porque hay tanto de qué hablar y hay tanto que comentar en este tema que nos involucra ahora, que es el paisaje dentro de la geografía. Entonces ella nos va a terminar de su presentación y la escuchamos. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación y pues bueno, gracias por la presentación. Y actualmente me encuentro haciendo un postdoctorado en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Pues bueno, desde la licenciatura hasta la fecha, mi área de estudio, mis temas de interés a investigar dentro de geografía es el paisaje. El paisaje es como la base que yo tomo como referencia para ya hacer estudios un poco más específicos. El paisaje obviamente lo estudio desde la postura o la visión geográfica, y el cual me ayuda, me permite para realizar estos estudios a los que me dedico ahora, que es de geodiversidad, patrimonio geológico, geoturismo y acciones en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo a los que están para la Agenda 2030. Yo en esta plática voy a hablarles un poco sobre lo que es el paisaje en geografía, cuál es su concepción, cómo se analiza y cómo se ve reflejado ya en un gráfico, es decir, en un mapa, cómo se verían estos paisajes y, claro, las utilidades que puede tener para toma de decisiones como sociedad. Muy bien, pues es muy interesante porque uno pensaría, o a veces uno pensaría cuando tiene a un maestro enfrente en la clase, en un salón de la licenciatura, que la única función que se ve o que se hace es la docencia. Y en realidad parte de tus actividades, sí, que se involucran en algún momento la docencia, son en realidad una parte quizás mínima de lo que haces en general, porque tu rol ahora como investigadora te está llevando a explorar otras áreas de frontera dentro del conocimiento que estás abordando. Entonces, es muy interesante porque ahora tú estás, digamos, del otro lado. Bueno, hay que comentar que cuando nos conocimos fuiste mi alumna y compartimos algunos buenos momentos por ahí, y eso me dio mucho gusto porque empecé a saber más del paisaje, empecé a saber más desde esta perspectiva de la geografía, sobre estos elementos que yo decía, sí, yo me refería al paisaje como todo, como cualquier cosa. En realidad yo no tenía claro que el paisaje es una área de especialidad y de mucho interés en geografía, y que tiene sus métodos, tiene una gran cantidad de especialistas que se dedican a ello. Ahora tú eres una de ellas, y me parece que es muy interesante que ahora que yo te veo pues en esta charla que estamos teniendo, que estás cumpliendo ya una parte mucho más amplia de esa área de aplicación de ti como especialista, ¿no? Estás en la investigación, estás en un postdoctorado, estás en la en la divulgación del conocimiento en revistas arbitradas, y esto pues ya son prácticamente las ligas mayores. Entonces en ese sentido me da mucho gusto, y esa es también una de las razones por las que te comenté y te invité a inaugurar esta sesión y esta sección de charlas. Entonces, me parece muy grato saber ahora en esta nueva etapa en la que te encuentras. Y bueno, Gracias. pues
vamos a empezar. Tú nos vas a compartir una presentación que nos vas a ir pormenorizando. Entonces, si quieres Claro. ir compartiendo. Y mientras yo comento que mi otra parte, digamos, de encuentro con el paisaje ha sido con los arquitectos del paisaje, que es una perspectiva diferente de cómo se aborda el paisaje, ¿no? Generalmente los que yo conozco están enfocados al diseño y es una parte de lo que se puede trabajar también, claro, desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje. Aquí estamos hablando desde la perspectiva de la geografía. Entonces, te dejo Ok. la palabra, y pues nada, lo que yo no sepa, que va a ser todo, te lo iré preguntando en pequeñas dosis. Adelante, Lai. Claro. Ok, pues muchas gracias. Entonces, el tema en específico es el paisaje geográfico, pero para entender o aterrizar qué es el paisaje geográfico, pues sí es muy importante saber que el paisaje ha sido estudiado y sigue siendo estudiado desde varias disciplinas con distintos enfoques, ¿sí? Tenemos desde las artes, lo tenemos reflejado en la pintura, en la literatura, en las artes plásticas y entre otras. Como bien lo decía Pedro, lo tenemos en la arquitectura, el urbanismo, en la biología y ecología, en la geografía, entre otras. Realmente el paisaje ha sido un objeto de estudio de varias disciplinas, puesto que cuando nosotros pensamos en paisaje, lo primero que pensamos es algo con elementos naturales, ¿no? Un bosque, una montaña, pero no, resulta que el paisaje es mucho más amplio. Por mencionar solamente algunos ejemplos del paisaje, desde la pintura, por ejemplo, tenemos los paisajes del Dr. Atl, que son muy reconocidos y muy bien valorados desde la percepción geográfica, puesto que sus paisajes son meramente naturalistas, ¿no? Y ya ha captado escenas únicas que ha vivido el ser humano, como es la erupción del volcán Paricutín. Han sido capturas plasmadas en una obra de arte y bueno, aquí vemos un reflejo o cómo se puede abordar el paisaje desde la percepción de las artes, en este caso aterrizándolo a la pintura, pero también lo tenemos en las ciencias naturales, ¿no? En las áreas de biología y en específico en ecología, pues justo existe ecología del paisaje, que son estudios mucho más detallados en la función del sistema mismo, es decir, en la función en el sistema del ecosistema, cómo es la interacción de energía, de procesos naturales entre los aspectos faunísticos y florísticos, ¿no? Y en general en su ambiente, pero todo desde la percepción natural. Mientras que desde la parte del diseño e ingenierías, pues bueno, se pueden abordar desde la arquitectura, el urbanismo, una ingeniería, ¿sí? Y donde representa ya diseños y construcciones que son más amigables con el entorno natural. Es decir, no solamente, o por lo que muchos podrían entender que arquitectura del paisaje, por ejemplo, es poner jardines en azoteas. Claro que no, es parte de, porque es parte de no romper con el entorno, pero va más allá, ¿no? El escoger materiales que sean sustentables, que sean sostenibles, que causen el menor impacto a una degradación ambiental, ¿sí? Entonces es mucho la estructura y el diseño que se le hace en principio a estas nuevas construcciones. Y es otra manera de abordar el estudio del paisaje. Aterrizándolo ya en geografía, aquí quiero hacer antes un paréntesis. Hay varias escuelas del conocimiento que han estudiado el paisaje geográfico desde hace un siglo y medio por lo menos, y ya han tenido distintas transiciones y distintos puntos de vista. Tenemos escuelas como la rusa, la escuela ruso-cubana, la escuela francesa, la escuela española, la escuela inglesa, que han abordado desde su filosofía la estructura y el análisis del paisaje geográfico. Sin embargo, yo
la escuela que retomo con algunos de sus elementos es la francesa, la cual está encabezada por Georges Beltrán. A pesar de que ya es una cita un poco antigua, no ha dejado de perder validez, sigue siendo oficial como esta concepción del paisaje geográfico, ¿no? Donde es el resultado de esta combinación dinámica entre los elementos físicos, biológicos y antrópicos, ¿sí? Y que están en continua interacción unos del otro, haciendo del paisaje un ente indisociable y en continua evolución. Si se dan cuenta, aquí el paisaje geográfico aborda todos los componentes del ambiente, ya no solamente los naturales, sino aborda los humanos. Toda la actividad humana que se ejerce sobre la superficie terrestre. A eso se refiere con antrópicos. Y de hecho en la imagen que pongo me parece una muy buena imagen, que de hecho es de la cuenca del río Cuautitlán, donde se puede percibir justamente estos elementos físicos que tenemos: el relieve, de entrada, los suelos, el elemento biológico, que es la vegetación por sí misma, y el elemento antrópico, que es la actividad agrícola o agropecuaria que se puede observar en la imagen. Eso sería un paisaje geográfico. Obviamente no nada más el paisaje geográfico se va a dar en ambientes rurales, también hay paisajes geográficos urbanos, ¿sí? Pero bueno, me pareció ahora importante ponerles esta imagen donde claramente se pueda ver este contraste entre estos tres elementos: físicos, biológicos y antrópicos. Y aquí las actividades antrópicas hacen parte del mismo sistema, ¿sí? No quedan afuera o no son las que dominan, sino quedan haciendo parte de este sistema entre los componentes biofísicos. Dentro de esta escuela hay una taxonomía ya de clasificación del paisaje, donde en principio hay tres categorías: la que es zona, dominio, región natural, geosistema, geofasie y geotopo. Sin embargo, para lo que le compete o para el interés de la geografía, aterriza este estudio del paisaje solamente en dos de ellos: geosistema y geofasies. Las geofasies también se les conoce como paisajes elementales. Solamente estas dos entran dentro de esta percepción o concepción de la geografía. ¿Por qué? Porque son las que pueden dar un análisis de justo de esta combinación de estos tres elementos muy, muy detallada, y es una síntesis. No podemos tomar la zona, el dominio o la región natural porque pierde sentido esta percepción de la geografía, y ya estaríamos hablando tal vez ya de cuestiones climáticas, ¿no? De estos cinturones regionales climáticos, que bien sí la geografía aborda clima, pero no lo hace a estos estudios tan detallados como un climatólogo. Y tampoco puede tomar como referencia el geotopo, porque el geotopo son apenas una pequeña cantidad, una pequeña superficie que no es representativa, no se pueden observar la dinámica de los tres elementos, ¿sí? Físico, biológico y antrópico. Se queda como a nivel de parcela. De hecho, el geotopo es lo que más utilizan las personas enfocadas en la biología o en la ecología del paisaje. Ellos sí que te toman esta unidad del paisaje para sus estudios. Entonces, en geografía nos vamos a quedar con geosistema y geofasies, que, insisto, la geofasie también se le conoce como paisajes elementales. En este sentido, las escalas de análisis del paisaje va a ser mi geosistema y mi paisaje elemental. Yo aquí pongo dos imágenes representando qué sería un geosistema y qué sería un paisaje elemental. Y esto se puede sintetizar en que el geosistema pues va a ser todos estos patrones que están muy bien definidos por compartir un mismo marco morfoestructural y climático. Y que si yo le hago un zoom a este geosistema, voy a ver
varios patrones muy específicos de paisaje que van a ser las unidades de paisaje elemental o las geofacies, ¿sí? Las cuales me van a dar una información específica en cuanto a una geoforma específica, tipo de formaciones vegetales y un suelo o un uso de suelo específico. Entonces, yo aquí ya tendría un análisis mucho más integrado, mucho más completo, y ahora sí podría yo empezar a hacer un estudio en sí mismo del paisaje, pero posiblemente a partir del paisaje yo ya haga estudios enfocados a toma de decisiones en cuanto a recursos naturales, ordenamiento y planificación territorial, etcétera. Pueden hacer mucho toma de decisiones en función del paisaje, para cuestiones económicas, pensando a lo mejor en el turismo, ¿no? ¿Qué áreas o qué paisajes son mejores para ofertar al turismo? Y bien, antes de pasar a más específico qué utilidades tiene el paisaje, una vez que se hayan identificado estos geosistemas y el paisaje elemental, pues entonces se pasa a su cartografía. La cartografía se va a componer por varios elementos. Dijimos que el paisaje va a tener la composición de 3 elementos: los físicos, los biológicos y los antrópicos. Entonces, para yo llegar a esta cartografía de mapas de paisajes, tuve que haber hecho o tener como insumos cartografía geológica y geomorfológica principalmente, una cartografía de cubiertas del suelo, y estas se combinan en un ambiente de SIG y me da como resultado un mapa de paisaje. Obviamente yo lo tendría que redibujar porque siempre van a quedar como polígonos muy pequeños, y aquí es donde importa mucho la metodología que vayan a ocupar para cartografiar los paisajes. Al menos la que yo ocupo me dice que el área mínima cartografiable debe de ser de 1 hectárea. Entonces, si yo cuando cruzo estos mapas en un ambiente SIG tengo polígonos que no cumplen el área mínima, que es de 1 hectárea, se integran esos polígonos a la unidad más próxima. A eso me refiero con redibujar el mapa. Y bueno, la clasificación o su leyenda me quedarían de la siguiente manera, donde se me está especificando el tipo de geoforma. Si tengo la información, puedo ponerle hasta una edad a esa geoforma, y su cubierta del suelo, que eso me va a estar indicando la vegetación y el uso específico del suelo. Si yo tengo una cubierta del suelo de bosque de pinos, pues su uso de suelo será forestal. Si yo tengo una cubierta de suelo de cultivos de temporal, su uso de suelo es agrícola. Entonces yo voy haciendo estas asociaciones y mi leyenda queda muy completa, y pues ya podría hacer una lectura del mapa. Cabe mencionar que aquí la cartografía del mapa va a depender mucho, justo, insisto, de la metodología, de su área, sobre todo mínima cartografiable, para que sea lo más específico o lo más generalizado. También, este es un mapa de paisajes elementales, pero también existe otro tipo de mapas, que son los mapas que nada más se quedan en el geosistema, no llegan al paisaje elemental y son igualmente de válidos desde la percepción geográfica. Solamente aquí cambia el objetivo. ¿Para qué estoy haciendo el mapa? Teniendo muy claro el objetivo, yo ya puedo tomar una decisión en que si hago un estudio que solamente abarque geosistema, o que aparte del geosistema lo aterrice en el paisaje elemental. Y entonces, la utilidad del paisaje, como les comentaba hace un momento, es infinita. A mí me parece que estudios de paisaje deberían de ser
reglamentados, casi obligatorios cuando se hacen diagnósticos de impacto ambiental o cuando se quiere introducir una nueva actividad en un uso de suelo, porque justo el paisaje me va a dar esta visión de qué parte del territorio es apto para desarrollar ciertas actividades, ¿sí? Entonces, me parece que sí debe de haber un especialista que maneje este enfoque del paisaje en la toma de decisiones cuando se hagan estudios o diagnósticos para implementar algún cambio en el entorno ambiental. Gracias. Sí, fue muy interesante lo que planteaste ahí. Y te voy a confesar algo y tienes toda la razón si me quieres mandar un bu. Porque a mí me hacen sentido muchas de las cosas que tú manejas desde la licenciatura y que yo no entendía, ¿eh? De verdad. Y yo decía, bueno, pero no entiendo esta parte, pero sí, ahí está muy clara y ahorita la estoy viendo. El asunto y me refiero a las dimensiones a las que se aborda el paisaje. Eso es algo bien interesante porque estamos hablando de escalas espaciales, pero también estamos hablando de procesos, ¿no? Cuando tú estás hablando de las dimensiones espaciales para estudiar el paisaje, es decir, hay límites, ¿no? Hay límites que debemos contemplar porque si no ya vamos a estar en la anarquía total haciendo y deshaciendo. Si no conocemos, hablo por mí, ¿no? Si a mí me dijeran, oye, pues necesitas hacer algo aquí, yo me infarto, ¿no? Porque digo, pues ¿cómo le voy a hacer? En este caso es momento de llamar a mis amigos, que en este caso a ti que sabes de esto, pero me quedan claras muchas cosas y es bien interesante porque estamos hablando de la integración al hablar del paisaje, de varios aspectos que son vistos en la licenciatura en geografía. Claro, de manera por segmentos, ¿no? Como siempre nos dicen, ¿no? Pues ahí están las cosas, ya después ustedes intégrenlo, pero, ok, ¿cómo? y en esa búsqueda a veces mucha gente se pierde o se decepciona de la carrera, pero creo que también es labor de nosotros como docentes de un poco explicar eso sin spoilerear todo, porque también los alumnos tienen que hacer su chamba, ¿no? Yo he estado en esa lucha constante, bueno, no es una lucha constante, aunque sí se siente a veces, de dejar claro que hay una parte que el profesor hace y hay otra parte que el estudiante tiene que cumplir, ¿no? Que es hacer su chamba en este aspecto. Y claro, en ese diálogo que se debe dar, pues está la aclaración de muchos aspectos que posteriormente, si se dedican a ello, ya les harán mucho más sentido. Y bueno, es interesante también la otra parte que yo vi sobre cómo abordar este estudio, puesto que hay muchas perspectivas de análisis y es claro que eso se maneja bastante bien desde tu perspectiva. Entonces ahora viene la otra parte, porque a lo largo de tu especialización, ¿has notado que haya algún área que no se haya cubierto en tu formación, no sé, en la licenciatura, en la maestría? ¿Tú cómo ves ahora desde el otro lado que pudieras implementar un programa en el que se abordaran estos temas? ¿Cómo lo harías, Lai? Ya, claro, pues bueno, cabe mencionar que pues somos un poco contemporáneos, tú y yo, en cuanto a un plan que llevamos dentro de la licenciatura de Geografía de la UNAM, porque sabemos que han cambiado estos planes de estudio y pues bueno, le han dado peso a unas cosas, le han quitado a otras. Es diferente, ¿sí? A nosotros nos tocó otro plan de estudios donde, claro, no teníamos una materia como tal de paisaje, como bien lo dices, era recursos naturales, era geomorfología y era geografía humana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, cuando yo descubro el paisaje, que hubo una persona que me influyó mucho en esta toma de decisiones, que fue el doctor Arturo García Romero, el cual pues sí, ¿no? Yo al estudiarlo, al leer artículos de él, pues bueno, pues me envolvió en toda esta atmósfera del paisaje,
A tal punto que, bueno, yo hago tesis de licenciatura y de maestría con él y me especialicé mucho en el paisaje. Pero claro, fue hasta la elaboración de una tesis y de hacer un posgrado. No lo había visto todo esto en la licenciatura. Y creo que fue como llegar y aprender otra vez, ¿no? Como una materia más, una materia nueva, ¿no? Porque yo no había visto como toda esta combinación de los elementos en un solo mismo objeto que es el paisaje. Asimismo, también me parece que lo que a mí me faltó dentro de mi formación fueron el uso de estas herramientas tecnológicas, en específico el SIG, ¿no? Los sistemas de información geográfica, que si bien había una materia que te lo daba por ahí o algún profesor que se tomaba como el tiempo de explicártelo, ¿no? Y ahí te quiero reconocer, porque en tu materia que tomé contigo, pues bueno, se hizo como unos primeros intentos sobre ILWIS, ¿no? Tal vez muchos de los que nos estén viendo ya no sepan qué es ILWIS, pero ILWIS solía ser un sistema de información geográfica, ¿no? Y yo aprendí a cartografiar con el ILWIS, ¿no? Pero bueno, yo lo sigo usando. ¿Lo sigues usando? Sí, y es fabuloso. De hecho, a mí me encanta, pero desgraciadamente ya para cuando quieres publicar, ya no te aceptan ILWIS. Ya es puro ArcGIS o QGIS. Entonces, también ahí va un poco en qué te están pidiendo. Y le tienes que entrar, ¿no? Tienes que innovarte en esta parte, pero realmente el ILWIS era una cosa muy buena, ¿no? Y no había como tantas, es que a mí sí de principio se me hacía muy difícil el ArcGIS, porque pues yo ya ILWIS, a pesar de que con ILWIS tenías que meter fórmulas, ¿no? Para sacar tu mapa de pendientes, sacar tu mapa de exposición de laderas, siendo que en el ArcGIS con un botoncito ya te da el mapa, ¿no? Y fíjate que es interesante lo que acabas de comentar, porque una de las ventajas, no es el propósito de esta charla, pero lo voy a comentar rápido. Una de las ventajas de usar ILWIS es que sabes qué estás haciendo en un software como estos. Porque al ser tan sistemático, es decir, sí tienes que, para obtener esto, tienes que pasar por A, B, C y D. Y para mucha gente esto no opera. Porque esta es la visión europea de hacer las cosas. Y a mí me ayudó mucho a entender qué es lo que está haciendo una máquina, qué es lo que está haciendo un programa. Y digamos, la versión norteamericana, la versión de Estados Unidos, que es Esri, toda esta compañía que hace ArcMap y otros tantos productos, es obtener las cosas con un clic. Es la economía del tiempo que tienen los gringos. Las dos perspectivas son muy buenas. De entrada, si no sabes qué estás haciendo y no sabes qué vas a hacer, hay mucha gente que lo puede hacer así, no hay ningún problema. Yo no soy así, pero si le estoy dando un clic y estoy obteniendo un resultado, al menos yo, Pedro, sí necesito saber qué estoy haciendo para entender cómo lo voy a reportar. Esa es una de las ventajas de haber yo involucrado en mi formación el uso del programa ILWIS, porque aunque ya no lo use ahora de cajón, sí sé lo que está haciendo cada uno de los programas para el momento de ejecutar alguna función. Y hay otros tantos pros y contras de esto, pero en algún otro momento lo podremos tratar con mayor profundidad. Claro. Y comentaste algo muy interesante, porque sí debemos ajustarnos, sí el ser humano está hecho para ajustarse, para adaptarse. Y en el asunto de las publicaciones es muy interesante porque creo que cada vez es más complicado publicar por varias razones. Una de ellas es pues para evitar el plagio. Otra de ellas es que los software que tú estás utilizando sean de uso cotidiano y común. Entiendo yo, no porque quieran que a fuerza compres la licencia de Esri, sino porque se busca que en esta comunidad científica en donde estás dando a conocer tus hallazgos, que en general son de frontera, porque veo yo que esto es la integración de muchos otros elementos del conocimiento, pero en una nueva línea de investigación. Si alguien está interesado en seguir tu línea de investigación o reportar tu trabajo o replicarlo en algún otro lugar, que sea, digamos, sencillo hacerlo con las herramientas que tú lo usaste. Entonces, eso es lo interesante para los que quieran hacer una tesis o los que yo recomiendo que sí la hagan, ¿no? Y me lo digo a mí mismo también, que ya tengo que terminar ese ciclo. Y
Y es algo interesante porque para nosotros lo es en este software, pero para los diseñadores puede ser en algún otro área, para los historiadores también en otra área, y es algo de lo que nosotros estamos expuestos al estar ya en esta nueva etapa de formación y de especialización. Es algo de lo que había que resaltar. Sí. En esta... ¿Quieres comentar algo? Sí, solamente ya para concluir de que me parece que pues nuestra herramienta como geógrafos son los mapas, y si los mapas se tienen que hacer en un sistema de información geográfica, es nuestra responsabilidad, pues bueno, es entrarle a este rollo, ¿no? De los SIG, porque pues bueno, ahora sí pueden manejar otras disciplinas, otras áreas del conocimiento, ¿no? Y entonces cuando te enfrentas al mundo laboral, pues te das cuenta que pues ya tu chamba la pueden hacer otras personas, ¿no? Y está como un poco fuerte eso. Sí, y es todo un tema de debate, porque dentro de algunos geógrafos está esta perspectiva de, incluso yo lo he escuchado con sorpresa y con muchas otras situaciones, decir que odian, así literal, odian la cartografía. Y yo digo, pues, pobre ser humano, ¿qué le pasó en su vida, no? Para expresarte así. Primero que tome terapia. Y sí, coincido en eso, coincido en que es importante saber hacer las cosas, porque sí, tanto los SIG como los programas de diseño, como los programas en los que hace uno las presentaciones o las plataformas, son inherentes ya a nuestra actividad diaria y cotidiana en estos días. Y sí, es cierto, estos programas los manejan otros tantos especialistas del conocimiento, y sí hay muchas diferencias, desde luego, ¿no? Que por lo menos nosotros en geografía, los que en nuestra chamba hagamos mapas, que sí tengamos la diferencia, es decir, que sí mostremos la diferencia, porque de otro modo seríamos solo picabotones, y ser picabotones pues es relativamente sencillo, cualquiera lo puede hacer. Yo soy un picabotones del Zoom y del Google Meet, y realmente no me estoy poniendo a pensar en desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Ese es el campo de acción de otros tantos, ¿no? Pero sí, en el área que nosotros manejamos, que tengamos claro así, el propósito de, y tú lo mostraste en tus mapas porque tienes una leyenda estructurada. A veces pareciera que hacer un mapa es así, nada más ponle capas, ponle colores y vámonos. Y eso es lo que vemos en los picabotones, ¿no? Y quizás también valdría la pena hacer otra sesión en la que comentáramos que hacer el mapa o hacer un mapa tiene todo un contexto o un background, un respaldo teórico y metodológico importante. Es decir, llegar a construir una leyenda no es así de ponerle colorcitos, ordénate los enunciados, que todo quepa. No es así. Hacer la leyenda del mapa es hacer el mapa, es saber qué vas a representar, cómo lo vas a representar, qué paletas de colores vas a usar, porque son normas establecidas, no son anárquicas, sí son adaptables y tienen un propósito sumamente importante. Entonces, tan válido es hacer el artículo como los mapas, y de hecho van de la mano. Entonces, en eso resumiría esta parte de la charla live. Me da mucho gusto nuevamente que nos hayas compartido esta parte de tu quehacer. Me da gusto también reencontrarte ahora a la distancia. En algún momento lo haremos. Si tus múltiples actividades, que me da mucho gusto que las tengas, nos lo permiten. Y si no, lo podemos hacer de esta manera. Entonces, si estás de acuerdo, sí, claro, podremos dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar los comentarios ahí para que se forme un mini debate, los iremos respondiendo. Y si hay oportunidad de hacer una segunda parte o una tercera o una cuarta de esta charla, que me pareció enriquecedora y que da para mucho, pues ya te estaré contactando para que me agendes por ahí y repitamos la experiencia. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y por el espacio para pues difundir esto y compartir mi percepción y mis trabajos que he hecho en torno al paisaje, ¿no? También, si tienen alguna duda, igual podemos estar pendientes de los comentarios. O bueno, yo he hecho todos mis estudios académicos en la UNAM, entonces si se meten ustedes a Video UNAM, pues ahí pueden encontrar todos mis trabajos. Sí, y vamos a dejar, si tú quieres, un link para tus publicaciones, o
que las busquen, porque quedaron varios temas en el tintero. Solo esto es una introducción, los geoparques, que es también un área de interés muy, digamos, no es naciente, pero sí es muy fuerte ahorita. Y creo que esto le va a interesar a muchos. Entonces, eso lo podremos dejar para un futuro. Y mientras, pues, a esperar los comentarios y que te consulten, que busquen tus trabajos, que son muy interesantes y son bonitos, sobre todo, porque estéticamente tienen una cualidad bastante alta. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, quedamos aquí al pendiente. Claro que sí, hasta pronto, me da mucho gusto haberte entrevistado. Muchas gracias. Bye.